Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestra línea de tiempo. Mi nombre es Valeria Moreno, somos un grupo de Mar del Plata y acá se van a presentar mis compañeras. Hola, ¿qué tal? Florencia Durán. Buenas noches, yo soy Rocío Guzmán. Mi nombre es Micaela Benzal. Bueno, para comenzar, vamos a contarles un poco de nuestra línea de tiempo. Bueno, para explicar un poquito cómo fue la organización de este trabajo, en la parte inferior, como verán, tenemos el planeamiento el planeamiento en América Latina a lo largo del tiempo, y en el margen superior tenemos el planeamiento en Argentina. Bueno, vamos a comenzar en 1940, cuando aparece la planificación en América Latina, más o menos a mitad de este periodo, que es impulsada por el CEPAL, y el Estado tenía un rol protagonista frente a esto. Para aclarar un poquito, CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Depende de organizaciones de las de la Organización de las Naciones Unidas. Esto se originó en 1956, aproximadamente acá, donde surgió en Lima, en la segunda reunión interamericana de ministros de educación y organización de los Estados americanos. Fue la primera acta fundacional que se firmó y un poquito antes, si nos vamos más o menos en 1950, vamos a ver que surge la primera etapa de este planeamiento, ¿sí? Que es el planeamiento reactivo. ¿Qué queremos decir con este? El enfoque que tenían era unilateral. Bueno, para continuar, en la década del 60 aparece la segunda etapa, que es el planeamiento pragmático, que va a tener una visión mucho más amplia, teniendo en cuenta aspectos quali y cuantitativos. A fines del 60, perdón, e inicios del 70, va a haber la tercera etapa, que es el planeamiento dinámico, donde hay un constante cambio y una rapidez de los procesos sociales y económicos. Por lo tanto, se hace todo un mecanismo para organizar la autorrenovación de la sociedad. En este sentido, cabe destacar que en el 58, más o menos con esta etapa fundacional que contó mi compañera Rocío, se realiza un seminario que va a ser la base conceptual y metodológica de la planificación educativa, que va a tener características más que nada administrativas. Como ya dije, el planeamiento pragmático se va a observar la planificación de manera más integral, y en 1961 aparece el Congreso de Punta del Este de la mano de Kennedy, que le va a proponer a América Latina promover el desarrollo económico y social para lograr el estado de bienestar. Y es importante también destacar que en el planeamiento dinámico se observa una mayor participación, continúa esta visión más amplia, donde se observan diversas opciones en relación a la innovación, la investigación y una búsqueda de consensos. En continuidad con lo planteado por la UNESCO y el CEPAL, en el año 1974 se lleva a cabo el segundo seminario de planeamiento en Chile, y a partir de 1975 se inicia el paradigma de la modernización. Más adelante, en el año 1983, en Buenos Aires se lleva a cabo la reunión técnica de directores, y a partir de este momento se inicia una etapa de escasa planificación. Como dijo mi compañera Micaela, continúa esta etapa en América Latina de escasa planificación hasta 1991, en donde esta escasa planificación se debe predominio del neoliberalismo. Para empezar. Bueno, para continuar con nuestra línea de tiempo, vamos a ascender al margen superior
para hablar un poco de lo que fue el planeamiento en Argentina, siempre en simultáneo con lo que fue transcurriendo en América Latina, claramente, ¿no? El surgimiento y el impulso de la planificación se dio gracias a los planes quinquenales dictaminados cuando Juan Domingo Perón estaba en la presidencia, que según lo que dice Leiva Lavalle, es un ejemplo de proyectos concretos. Esto se dio el primero aproximadamente 1946 y el segundo plan quinquenal en 1955, el cual no fue llevado a cabo gracias a la interrupción por el golpe militar. Continuamos. Bueno, hay una segunda etapa del planeamiento en la Argentina que es de desarrollo y consolidación, que es de 1960 a 1975 aproximadamente, que este planeamiento estuvo asociado a la teoría de modernización. En 1961 se crea la CONADE, que es el Consejo Nacional de Desarrollo, como resultante de las orientaciones que da el CEPAL. Se empieza a realizar un Plan Nacional de Desarrollo que va de 1965 a 1969, que bueno, que no se termina sin llevar a cabo debido a que Ilia, el actual presidente, termina siendo derrocado. Después entramos a un tercer periodo del planeamiento en Argentina, que es el periodo del gobierno militar, que va de 1966 a 1973, donde va a aparecer un Sistema Nacional de Planeamiento y Acción, donde se formulan una serie de planes que no se llevan a implementar. El plan actual era el Plan para Modernizar el País, que era un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que fue de 1970 a 1974, que fue aprobado por ley y en donde se analizaban las políticas de desarrollo económico. De 1973 a 1976 se lleva a cabo un periodo constitucional en donde se suprime la Secretaría y se crea el Instituto Nacional de Planificación Económica del Ministerio de Economía. También aquí se lleva a cabo el Plan Trienal entre 1974 y 1977, que es un instrumento de política para el desarrollo de la producción de documentos, pero que en realidad no tuvieron incidencia. Retomando un poco estos años, en 1974 el gobierno de facto elabora planes nacionales de desarrollo y en 1976, gracias al golpe de Estado, el gobierno suprime las secretarías de planeamiento y hasta 1983 se produce una etapa de congelamiento. Con la vuelta de la democracia en 1983 se produce un programa de regionalización donde las provincias actúan en forma activa en la participación del planeamiento y se inicia una etapa de reestructuración y resurgimiento. Entre los años 1985 y 1989 se elabora, dependiendo de la Presidencia de la Nación, el documento Lineamientos de una estrategia de crecimiento, estratégicamente preparado para superar los problemas económicos en Argentina. Entre 1987 y 1991 se publica el Plan Nacional de Desarrollo por la Secretaría de Desarrollo. Mientras tanto, en las décadas de 80 al 90, en nuestro país, alrededor del año 1991, fue el último documento de planificación en el gobierno del doctor Carlos Menem, que significó un abandono total hacia las mismas, es decir, hacia las planificaciones. Comenzando el año 2001 y el 2002, luego de la crisis económica, se producen cambios positivos para la educación, tal como lo mencionó Leiva Lavalle,
que en el año 2002 se crea el Ministerio de Planificación. 5 años después se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Educación pasa a llamarse Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación. En la actualidad se continúa trabajando en la búsqueda de una planificación integrada, con estrategias, métodos, transformaciones superadoras que le ofrezcan tanto a la Argentina como a Latinoamérica una educación efectiva y de calidad. Como afirma Matus, renovar la función del planeamiento, transformándolo en un planeamiento estratégico situacional en donde la herramienta fundamental sea la exploración de las posibilidades frente a las circunstancias de la sociedad en la cual se vive. Bueno, finalmente podemos decir a modo de cierre que a partir de la década del 70 aparece esta cuarta etapa que ocurre tanto en América Latina como en Argentina, que es la crisis del modelo tradicional del planeamiento y la planificación educativa, donde se va a hacer una distinción acerca del planeamiento normativo y el planeamiento interaccional estratégico, que es el paradigma que compete a esta asignatura. Por lo tanto, podemos decir que en nuestra actualidad es un desafío la planificación y tenemos que trabajar conjuntamente para ello. Muchas gracias y nos encontramos la próxima. Chao.